Está bien, gracias, Jaime. Bueno, Solo estamos escuchando. antes de empezar, a modo de esperar unos minutitos, unos 3 o 4 minutos a que se integren el resto de sus compañeros, porque faltan más o menos unos 10 a 11, de acuerdo a la lista que me han pasado. Bueno, este módulo se va a pasar clases igual los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, si ustedes recuerdan, yo tengo problemas para pasar clases los viernes. Doy clases en otra universidad y me complica. Así que el día viernes lo vamos a cambiar por otro día. Lo que yo estaba pensando, si ustedes están de acuerdo, es pasar, en vez del viernes, obviamente, el día martes, los martes. Es decir, doctor, ¿sería lunes, martes y miércoles? Correcto, así ustedes disfrutan de jueves y viernes de forma tranquila, si les parece, obviamente, porque la otra es pasar lunes, miércoles y jueves. Pero yo sinceramente preferiría que, bueno, está por las fechas, por todo eso, que ustedes tengan tiempo, pues jueves, viernes, que estén tranquilos, y pasar lunes, martes y miércoles. Sería mejor, ¿no? Viernes chico. Sí, de acuerdo. Aprovechan para hacer compras navideñas, en eso había pensado. De acuerdo. Pero si quieren hacer viernes chico, ya depende de ustedes. De acuerdo. No le creo ni lo que respira, Doc. Estoy de acuerdo. De acuerdo, doctor. Por mí no hay ningún problema. Y creo que es mejor para todos, ya les digo, así pasamos, quedamos en eso entonces, que vamos a pasar lunes y miércoles, que es lo normal, y en vez de viernes vamos a pasar el día martes. Perfecto, doctor. ¿Les parece bien entonces? No hay problema, ¿no ve? Excelente. Ya, quedamos en eso. Bueno, ahora sí, les decía, un gusto volverlos a tener acá en este módulo. A ver, en este módulo un poquito les adelanto, les anticipo. Como el mismo nombre del módulo señala, vamos a ver la fiscalización en el ámbito de seguros. Es decir, el rol, una de las partes, sobre todo la segunda parte, está vinculada al rol que acá en Bolivia el ente fiscalizador cumple o debería cumplir. Nos referimos obviamente a lo que es la APS, ¿no? La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. La APS, acá tenemos dos compañeros que están en la APS, si mal no recuerdo, uno es Álvaro y del otro ya me he olvidado. Qué mal, doctor. Soy Geraldine, ya me he acordado, no, por lo que tú has hablado y te has quejado, así que eres tú, Geraldine. Disculpas, pues ya a mi edad la memoria me falla. Entonces, bueno, vamos a ver el rol que cumple, que debería cumplir la APS como fiscalizador, regulador, controlador y sancionador, que son las 4 facultades que la misma ley le da. Pero eso vamos a ver en la segunda parte, es decir, la siguiente semana. En esta primera semana, obviamente, vamos a hacer una introducción en lo que se refiere al ámbito, cómo nace, primero, la fiscalización en seguros, cómo nacen los seguros a lo largo de la historia. Que no es que el seguro, pues, aparece de la noche a la mañana. Tiene su historia los seguros. Entonces, vamos a ver en esta primera parte esos aspectos, ese ámbito histórico, es un poquito, tal vez vamos a tratar de hacerlo más rápido y menos monótono posible, porque la historia siempre, si bien es apasionante, pues eso es un poco cansadora. Pero vamos a tratar de hacerlo más liviano posible. Y yo estoy seguro que la segunda parte es lo que más vamos a poder intercambiar criterios, opiniones, críticas, obviamente siempre críticas constructivas hacia nuestro ente fiscalizador, ¿no? Recuerden que yo he sido parte de ese ente, ¿no? Y le tengo un aprecio particular, ni duda cabe. Pero bueno, a ver, empecemos un poquito
para entrar en contexto sobre el ámbito fiscalizador, sobre viendo la historia del seguro. Ya les decía, el seguro no nace de la noche a la mañana como tal. Al contrario, a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, pues el seguro ha ido evolucionando. No se ha originado como tal, sino al contrario, la necesidad, que el ser humano, repito, la necesidad que el ser humano tiene de cuidar, precautelar sus bienes y asimismo originaron, pues, a lo largo de la historia diferentes modos, repito, de precautelar el patrimonio y al ser humano como tal. Nosotros en esta primera parte vamos a dividir un poco esta historia del seguro en dos etapas. Una primera etapa desde la edad antigua, prácticamente desde el inicio de las civilizaciones, de la historia del ser humano, hasta más o menos finales del siglo XIV, es decir, más o menos finales de 1300. A ver, ustedes todos sabemos que el ser humano ha ido evolucionando y desarrollando sus actividades. ¿No? Al principio, pues la actividad del ser humano era simple, se abocaba, o abarcaba más que abocarse, se abarcaba prácticamente su entorno, ¿no? Su núcleo cercano, porque no tenía necesidad de ir más allá. Entonces los riesgos iniciales eran mínimos. Sin embargo, con la evolución, repito, del ser humano, la necesidad del ser humano de expandirse, de crear o constituir diferentes mecanismos y canales de intercambio de mercancía, de empezar con lo que se conoce como el comercio, dio origen a que el ser humano empiece a trasladarse de su hábitat natural, del lugar donde vivía en una primera instancia, hacia otros lugares. Porque obviamente no en todos los lugares donde habitaba el ser humano existían pues alimentos de determinada naturaleza, insumos que requería el ser humano. Entonces, repito, esa necesidad de expandirse, de conocer, de intercambiar mercadería, ocasiona que el ser humano, al trasladarse de un lugar a otro, empiece a contemplar ciertos riesgos. El viajar de un lugar a otro implica riesgos. Hoy en día, ¿no ve? De diferente naturaleza, pero igual, el trasladarnos de un lugar a otro representa o puede implicar para nosotros ciertos riesgos. En la antigüedad era mucho peor, porque obviamente los medios de transporte, los mecanismos de transporte eran incipientes. Eran a pie o en el mejor de los casos a través del mar, de los océanos, ¿no? A través de los barcos, dependiendo, obviamente, dónde se tenían que transportar. Y al hablar de transporte a pie o a través de barcos, los tiempos en los cuales transcurrían estos viajes eran largos. Y repito, los riesgos eran mayores. Riesgos naturales y riesgos del propio ser humano. ¿No ve? Que, a ver si era por tierra o por mar, que sean asaltados. Riesgos propios del ser humano. Riesgos naturales, si era por mar una tempestad, una tormenta, que ocasione el naufragio de los barcos. Y el que naufragia un barco, pues ocasionaba que se pierdan vidas y que se pierda la mercancía que se estaba trasladando.
Entonces, repito, a consecuencia de esas situaciones surge la necesidad, la inventiva del ser humano para intentar disminuir esas pérdidas. Así, por ejemplo, los comerciantes chinos, que trasladaban en la mayoría sus mercancías por barco, empezaron a crear, llamémoslo así, ciertos mecanismos. Por ejemplo, lo que hacían era repartir la mercadería, el total de la mercadería en diferentes barcos. Con eso, si un barco se hundía o naufragaba, pues no se perdía el total de la mercadería. Entonces era una manera ingeniosa de minimizar el riesgo. Obviamente que no lo eliminaban, no se resarcían del daño que podría sufrir en caso de naufragio, pero minimizaban, ¿no?, las probabilidades de que todos los barcos naufraguen eran menores a que naufrague un barco. Entonces empiezan a distribuir sus mercaderías. Los babilonios, otra civilización, ya en el código Hammurabi, que eran las leyes, llamémoslo así, que regían el imperio babilónico, ya establecían una ayuda mutua entre sus ciudadanos. Y esa ayuda mutua establecida en el código Hammurabi establecía, por ejemplo, que las personas que ejercían determinada actividad o rubro se protegían entre ellos, constituían una cierta clase de mutualidad, donde aportaban todos los integrantes de esa mutualidad para que en caso de que alguno de sus integrantes sufra algún daño en el transporte de su mercadería e inclusive sufran algún daño físico, esos aportes realizados por todos dentro de esa denominada mutualidad sirva para resarcir en parte o en algo los daños sufridos por sus integrantes. Entonces, se crea una suerte de mutualidad. Situación similar ocurre en Egipto, ¿no? Pero en Egipto, además de crearse de igual manera esas incipientes mutualidades, básicamente ese fondo que se recaudaba en esas mutualidades era una especie de seguro de sepelio, con las diferencias del caso, obviamente. Entonces, cuando hablamos de un seguro de sepelio, entre comillas, era pues cuando alguno de sus integrantes fallecía, parte de ese fondo iba a cubrir los gastos funerarios. Expresamente, los ritos a los cuales los egipcios daban a sus muertos, a sus difuntos, ¿no? Era toda una ceremonia, es lo que nos dice la historia. Entonces, obviamente, seguro, tenía un costo elevado. Entonces, ese fondo, constituido a través de esas mutualidades, servían en gran parte para solventar esos gastos funerarios, esos ritos funerarios a los cuales estaban acostumbrados, llamémoslo así, los egipcios. En Grecia se promulga lo que se conocía como la ley de Rodas, donde todos los propietarios de mercancías transportadas por la vía marítima, automáticamente se hacían corresponsables, copartícipes, si ustedes quieren, de la mercadería perdida o extraviada.
Todos asumían. Aún así, la mercancía hubiera sido de solo uno de los miembros. En Roma ocurre algo similar en lo que se refiere a las mutualidades. Se crean fondos, sobre todo, que ayudaban en caso de que alguno de los familiares fallezca o quede o sufra una invalidez. Esas mutualidades se crean sobre todo entre los integrantes de los ejércitos romanos. Entonces, si un soldado romano fallecía o quedaba inválido en la contienda, ese fondo servía para que sus familiares, en caso de muerte, reciban una cantidad de dinero para intentar, pues, mitigar, obviamente, la pérdida. Y si el soldado quedaba inválido, y a consecuencia de su invalidez debía, por llamarlo de alguna manera, sufrir un retiro, o sea, ya no podía cumplir el rol de soldado, también ese fondo le proveía cierta cantidad de dinero para poder solventar mínimamente algunos gastos. Entonces, si se dan cuenta, ya en las antiguas civilizaciones empiezan a constituirse, a crearse, si ustedes quieren, mecanismos para proteger al ser humano y proteger el patrimonio. Las mercancías que transportaban los comerciantes, los mercantes, eran pues patrimonio de ellos. Entonces, todas estas figuras muy similares a lo que hoy conocemos como mutualidades, ya fueron germinando o naciendo en la antigüedad. Con el transcurrir del tiempo, de los años, de los siglos, ni siquiera años, de los siglos, nace una figura que fue denominada como gruesa ventura. ¿Y en qué consistía esta figura de la gruesa ventura? El propietario de una nave que debía, de un barco, que debía transportar alguna mercadería, pedía prestado dinero a diferentes acreedores, a diferentes prestamistas. Y el monto del dinero que pedía prestado era igual o muy similar al valor de la mercadería transportada. Entonces, ¿qué ocurría si la mercancía transportada llegaba sana y salva, a su destino? Lo único que hacía ese mercante, ese comerciante, era pagar un 15% de interés a los prestamistas. Obviamente no utilizaba el dinero, solo pagaba el préstamo. ¿No ve? Y obvio, al decir no utilizaba el dinero, era que devolvía el dinero. Pero ¿qué pasaba si la mercancía en el trayecto se perdía? A consecuencia de un naufragio, a consecuencia de un atraco por parte de los piratas, por llamar de alguna manera, o de algunos otros delincuentes, el préstamo se extinguía. Es decir, ese comerciante no debía nada a los prestamistas. Entonces, podría entenderse que era una clase de, un tipo, más que una clase, un tipo de seguro, repito, precario. En la Edad Media ya prácticamente surge otra figura conocida como tontina, de tonto, tontina, pero no tiene nada que ver con el término tonto, ¿no ven? Esta tontina nace en Italia, en la Italia medieval, y consistía en que se juntaba cierta cantidad de personas
que hacían un aporte de dinero, determinado por, obviamente, todos los componentes de ese grupo. Y esas personas establecían un plazo en años, un plazo largo, por decirles 30 años o 40 años, un plazo largo en el tiempo. Entonces, todos aportaban y establecían que, vencido el plazo, los 30 o 40 años fijados por ellos, el dinero recaudado se iba a dividir entre todos los sobrevivientes, vencido el plazo. Es decir, un ejemplo, acá nosotros somos 30 y tantos, determinamos que vamos a aportar, no sé, pues, $10,000, un ejemplo. ¿No ven? Y determinamos que en 40 años, fijamos un plazo de 40 años. Perfecto, hemos aportado, de aquí a 40 años, algunos, me incluyo, creo, seguro que ya no estaríamos vivos. ¿No ve? Pero de acá de los 30 y tantos, si hubieran 10 que han sobrevivido, que siguen vivos, se reparten ese dinero entre los 10 sobrevivientes, o entre los 15, o entre los 20, o entre todos, si siguen todos vivos. Entonces, en eso consistía las tontinas. Posteriormente, nacen lo que se conoce como las guildas. Estas guildas, para la historia del seguro, se las entiende como las precursoras de lo que hoy conocemos como compañías de seguros. Y eran unas asociaciones o hermandades, llamémoslas así, que tenían como finalidad socorrer a los integrantes, a sus integrantes, en caso de muerte, accidente, enfermedad, e inclusive algunas de estas guildas socorrían a sus integrantes en caso de que hubiesen sufrido algún incendio, y a consecuencia del incendio, obviamente, la pérdida de su patrimonio. Entonces, repito, estas guildas son entendidas o se consideran, más que creer, se consideran como los precursores de las actuales compañías de seguros. En esta misma etapa, primera etapa, el año donde más énfasis se hace es en el seguro marítimo, porque, repito, era uno de los mecanismos, si ustedes quieren, uno de los medios más que mecanismos de mayor utilización para el transporte de mercadería, y obviamente el que más riesgo tenía. Y acá también existe, por ejemplo, surge una figura que era el préstamo marítimo, ¿no ve? ¿Y en qué consistía este préstamo marítimo? En que una persona, podríamos compararlo por analogía al asegurador, o hacía un contrato con el comerciante, un contrato de compra-venta ficticio, si ustedes quieran. Se hacía igual, se suponía que el asegurador, el prestamista, adquiría esa mercancía, la mercancía exportada por el comerciante, con un interés relativamente alto. Sin embargo, si la mercancía transportada, que era objeto de ese supuesto contrato de compra y venta, llegaba sin problemas,
ese contrato de compraventa era declarado nulo, como si nunca hubiese existido. Pero si la mercancía sufría alguna pérdida, el supuesto tenía que pagar el total del precio convenido. Entonces, repito, surge más o menos otra figura muy similar a lo que es un seguro, ¿no? Pero repito, son figuras muy primigenias en cuanto se refiere al seguro. En una segunda etapa, que del siglo XIV a más o menos el siglo XVI, ya, obviamente, el desarrollo de las actividades comerciales, comercio marítimo, hablamos ya de banca, comercio como tal, entre otros rubros que empiezan ya a desarrollarse, sobre todo en la parte, bueno, en el continente europeo, ¿no? Y ya empiezan a surgir, constituirse figuras jurídicas concretas, mucho más similares e idénticas a lo que hoy conocemos como seguro. Es así que el año 1347 surge el primer contrato sobre seguro marítimo. Este primer contrato se suscribe en Génova, Italia, y cubría ya como tal, como un seguro marítimo, los accidentes que pudiesen producirse durante el transporte e inclusive la demora que pudiera tener la mercancía transportada. Es decir, si se ha establecido que una mercancía va a ser entregada en 6 meses en algún punto y se perdía, ese contrato de seguros se activaba. O si no llegaba en los 6 meses, ese contrato de seguros también se activaba. En el siglo XIV surge el primer contrato de seguros de vida. Ese primer contrato de seguro de vida solo cubría a las mujeres embarazadas. Era un contrato de vida. Entonces, si la mujer que estaba embarazada y suscribía este tipo de contrato, sufría la pérdida del bebé o fallecía en la etapa de gestación, este contrato de seguros indemnizaba, ya sea a ella, si fallecía el bebé, o al esposo en caso de que la mujer fallezca. Era conocido como contrato de vida. Producto de ese contrato de vida, si ustedes quieren, en 1583 se emite la primera póliza de vida, tal cual, y se emite esta primera póliza de vida en Londres. Es Inglaterra uno de los realmente primeros precursores en el ámbito de seguros. Es así que en 1667 también, por ejemplo, se emite las primeras pólizas de incendio. Recuerden ustedes que Londres sufrió el año 1677 un gran incendio que, de acuerdo a la historia, pues prácticamente consumió gran parte de esa ciudad. Entonces, a consecuencia de eso y de las pérdidas incalculables que sufrieron todos los ciudadanos, todos los habitantes de Londres, surgen las primeras pólizas de incendios. En 1686, a ver, acá voy a hacerles alguna pregunta para que no se aburran mucho. Lloyds, ¿qué es el Lloyds en materia de seguros? A ver, iré hablando con ustedes y recordándolos un poco. A ver, Brenda López.
Hola, Lice. Hola, Brenda. Hola, hola. No, no te vemos, Brenda. La condición era de que cuando participen tienen que habilitar su cámara, ¿no? Ahorita. ¿Ahora sí? Hola, Brenda. Ahora te vemos todos. Qué gusto verte de nuevo. Igual. ¿Qué es Lloyds en el mercado asegurador? Lloyd, si no me equivoco, es un reasegurador. ¿Dónde trabajas, Brenda? No, ahorita no estoy trabajando. Ah, ya. Un reasegurador. Ya. Gracias, Brenda. A ver, Romina Escobar. Licenciada, buenas noches. Hola, Romina. ¿Dónde trabajas, Romina? En una corredora, ¿En qué corredora? consultores y seguros. ¿Qué es Lloyds para el mercado asegurador? No sé. ¿No sabes si trabajas en un corredor de seguros, me has dicho? Ya, a ver, Eduardo. Eduardo. Licenciado, Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿cómo está? Bien, bien. Bien, gracias. ¿Cómo es? ¿Qué ¿Cómo está, es doctor? Lloyds? ¿Qué conoces? ¿Qué sabes de Lloyds? Bueno, a ver, sobre Lloyds, entiendo que por lo que he podido investigar un poco en meses pasados, es dentro del mercado de seguros, es el espacio, o sea, que el mercado de seguros ha generado para operar en Londres, ¿puede ser? Ya, no estás muy alejado, Eduardo. Ujú. Gracias. ¿Alguien? Gracias, licenciado. No, gracias, es un placer. Doctor, el Joy Walter, está... Nino Walter. Sí, buenas noches, doctor. Hola, No Nino. es un mercado de seguros. Bueno, es un mercado de seguros y sus miembros están agrupados por sindicatos. Bueno, eso sabía, ¿no? Ya, ya. A ver, no te he entendido bien, que están agrupados por sindicatos, pero ¿qué es en sí el Lloyds? Es un mercado de seguros, doctor. Ya, mercado de seguros. ¿Están de acuerdo con lo que dice Nino? Mercado de seguro británico. Ya, con sede en Londres. Estamos de acuerdo con Eduardo, Antonio. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Álvaro. Sí, buenas noches. Bueno, Lloyds entiendo que ha generado para todo el mercado asegurador mundial muchas técnicas, tal vez la metodología técnica, la forma de evaluación, el concepto de reaseguro. O sea, es como dice Nino, es un grupo de personas, eh, empresas incluso, ¿no? Que han generado el mercado de seguros, ¿no? Han fomentado eh, cómo se estructura actualmente, ¿no? Todo el mercado. Y bueno, de lo que se ve en Bolivia a lo que existe en el exterior, debe haber muchas más grandes cosas, ¿no? Que tal vez no conocemos. Perfecto. Gracias, Álvaro. Doctor, si me Marcelo. permite complementar un poquito más. Adelante, Marcelo, para eso estamos. En mi opinión, complementando un poquito lo que dicen los compañeros, creo que de ahí nacen las bases técnicas de suscripción en términos de seguros. Creo que muchas de las cláusulas o condiciones que se tienen en varios países son básicamente una copia, una traducción de estas técnicas. Correcto. Sí, básicamente, ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque el año 1686
nace el Lloyds, nace, sin embargo, como un mercado reasegurador. Bien, estamos hablando del siglo XVII, 1686, en Londres. Surge, repito, inicialmente como un mercado reasegurador, pero que a la fecha se constituye, pues, como bien decían sus mismos compañeros, en un mercado de seguros, británico obviamente, que ha servido, o que sirve inclusive, prácticamente como base para el mercado asegurador a nivel mundial. Es un referente Lloyds en el ámbito, en el mercado asegurador, repito, a nivel mundial. Incluido obviamente nuestro país, no podíamos excluirnos de eso. En virtud a que Lloyds como mercado, después de desarrollarse como mercado reasegurador, ya se constituye pues como un mercado de seguros, donde ya empieza a desarrollar las bases técnicas del seguro a través de diferentes mecanismos. Entonces ya les digo, miren, Lloyds ya prácticamente desde 1686 que se crea, que nace, pues ya 350 años de experiencia, lo que le da la suficiente solvencia para constituirse en el referente en el mercado asegurador. Mercado asegurador y reasegurador, ojo, ¿no? No solo el ámbito asegurador. En cuanto se refiere ya a la normativa, a la regulación jurídica del seguros, esta nace en Florencia, el año 1369, que es donde se promulga la primera normativa sobre la regulación del mercado asegurador. Esto se da, repito, en Florencia, en Italia, pero posteriormente en Barcelona, España, se emite otra serie de normativa vinculada expresamente, exclusivamente al ámbito regulador. Como se dan cuenta, el mercado asegurador, los seguros y su regulación, su normativa, han ido evolucionando. Y en una tercera etapa, que es que abarca desde el siglo XVII hasta nuestros días, ya empieza a consolidarse el mercado asegurador, con la aparición de diferentes tipos de seguros, diferente normativa en el aspecto no solo financiero, no solo de riesgos, sino también técnico. Así, por ejemplo, en 1634, el famoso matemático Blaise Pascal crea, por llamarlo de alguna manera, lo que se conoce como la teoría de los grandes números. ¿Alguien sabe en qué consiste la teoría de los grandes números? Miguel Pino. Hola, Miguel. Se perdió Miguel. Dicen, va a disculpar, estoy ahorita en la movilidad, recién estoy llegando a mi casa, estoy conectado desde el celular. Ya, te voy a disculpar por eso, Miguel. Ya, por favor. Me va a chocar si está preguntando esas cosas, doctor. Disculpa después y por ahí, y seguro que no tiene seguro, más que SOAT. Así que no quiero ser responsable de un siniestro. Espero que doctor, creo que esa teoría tiene Antonio, que ver ¿quién es? Álvaro. Álvaro, ya. Perdón, buenas noches. Creo que la ley de grandes números es por el principio del seguro, ¿no? Mientras más cantidad de pólizas uno produce, o sea, mientras más pólizas venda, puede generar mayor riesgo, ¿no? O sea, puede abarcar. Y
o caso contrario, también estaba pensando por la probabilidad de en los seguros de vida, ¿no? Cómo se calculan los cálculos actuariales para la muerte. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O estoy A ver, Álvaro, antes del APS, ¿dónde trabajabas? en una empresa calificadora de riesgo? Porque tu definición no está bien, ¿no? Pero bien enfocada al ámbito comercial, lo has hecho. Interesante, pero no está mal, ojo. A ver, ¿alguien más? Doctor, un poco Inti. tengo entendido, soy Inti Kisbert. La ley de los grandes números más o menos es que cuando tenemos una probabilidad de que algo suceda, si es que lo tenemos en un hecho o 2 o 3 veces que suceda, no podemos saber con certeza qué va a pasar. Pero mientras mayores cantidad de veces lo repitamos eso, entonces hay la probabilidad se vuelve un poco más cierta, llamémoslo así. O sea, se puede generar una especie de modelo o algo así de cómo va a dar lugar a los hechos. Básicamente sí, esa teoría de los grandes números está vinculada al cálculo de probabilidades, si ustedes quieren, ¿no? Como bien lo decía Inti, ¿no? Entonces, que un hecho ocurra, ¿qué probabilidades hay de que un hecho ocurra? Mientras más se repiten las circunstancias, ese hecho probablemente se vuelva más recurrente. A ver, un ejemplo. A ver, no se me ocurre. En seguros, vámonos. A ver, que la probabilidad de que llueva, a ver, de que ocurran siniestros, choques de vehículos, accidentes de tránsito, llamémoslos así, cuando llueve, es cierta, ¿no ve? Es una probabilidad cierta. Pero mientras más llueva, si llueve todos los días, esa probabilidad de que ocurra un siniestro, un accidente de tránsito, es cada vez más constante, más recurrente. Entonces, básicamente, esa teoría de los grandes números se refiere a eso. Y en el ámbito de seguros, pues uno de los elementos a considerarse, a tomarse en cuenta, son las probabilidades de que ocurra un siniestro. Cuando se calcula la prima de una póliza, uno de los factores técnicos está vinculado, pues, a las probabilidades, ¿no es cierto? ¿Y por qué por eso mismo hacía mención a esta teoría de los grandes números de Blaise Pascal? Porque sirvió y sirve aún de base en el mercado asegurador, sobre todo para el cálculo de las primas. Entonces, ya con estos elementos, nuevos elementos, teorías, si ustedes quieren, pues el mercado asegurador se ha ido desarrollando. Pero no es el único, ¿no? Es así que, por ejemplo, Edmund Halley, que era un científico inglés, creó la primera tasa de mortalidad técnicamente sostenible, sustentada técnicamente. Y la tasa de mortalidad tiene alguna incidencia, influencia, algún beneficio, si ustedes quieren llamarlo así, en el ámbito de seguros. ¿Sirve de algo una tabla de mortalidad? Sí, doctor, sí. Carlos, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, evidentemente para evaluar el riesgo básicamente sirve eso, doctor. ¿En qué seguros? A ver. ¿En qué tipo de seguros? En seguros, podríamos hablar del tema de seguros de accidentes personales, por ejemplo, los APS.
Ya. ¿no? Entonces, debido a eso, podemos hacer un análisis y sobre eso, basado en esa estadística, podemos evaluar el riesgo. Ya. Gracias, Carlos. Marcelo, creo que quieres hablar hace rato. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Marcelo. Igualmente, doctor. Prácticamente las tasas de mortalidad nos sirven para lo que es seguros de personas, ¿no? En todas sus modalidades, sea desgravamen hipotecario, de vida, accidentes personales, porque nos establece prácticamente un límite máximo de asegurabilidad en cuanto sea comercialmente atractivo para una aseguradora, ¿no? Por ejemplo, una persona que ya supere los 55 años en algunos tipos de seguros, bueno, ya no va a poder adquirir, ¿no? Porque en realidad la probabilidad de fallecimiento en función a la esperanza de vida igual es mayor, ¿no? Obviamente es otro elemento, otra herramienta, si ustedes quieren, que hasta hoy en día se utiliza en la tabla o la tasa de mortalidad, sin la cual obviamente el tema, sobre todo en el ámbito de seguros de vida, como bien decía Marcelo, sería difícil pues para las compañías de seguros establecer riesgos, establecer primas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos viendo, se han ido desarrollando herramientas que hoy en día continuamos utilizando, que han permitido la evolución del mercado de seguros. Pero es en el siglo XX, recién los años 1900, donde el mercado asegurador como tal adquiere fuerza. Realmente se implementa, se instaura en la mayoría de los países, europeos sobre todo, y gran parte de este lado del continente, Norteamérica sobre todo, el seguro. Y por tal motivo empiezan a constituirse, a fortalecerse, llamaría yo así, las compañías de seguros y reaseguros que ya existían, se consolidan en el ámbito asegurador. ¿Por qué? Porque además ya tenían experiencia, ya contaban con herramientas, mecanismos, insumos totalmente técnicos, científicos, para dar solvencia al mercado asegurador. Entonces, el mercado asegurador podríamos decir que se consolida como tal a partir del siglo XX. Eso no significa que antes no existía, ya hemos visto, ya existía desde el inicio de las civilizaciones, atisbos de seguros. Después se consolidaron, se crearon compañías de seguros. En todas partes del mundo, prácticamente. Y América Latina no es la excepción, ¿no? Si bien con un poco de retraso en comparación con Europa, también empieza a constituirse un mercado asegurador. La primera compañía de seguros que se funda, que se crea, que se constituye en este lado del mundo, es decir, en América Latina, es la compañía Nueva España, que se funda el año 1789 en México. Es la primera compañía, les repito, de seguros. Esta compañía, al igual que las otras que se fueron creando en América Latina, eran en muchos casos, eran ramificaciones, llamémoslas así, de compañías europeas, francesas, inglesas, españolas, que si bien en una primera instancia, repito, eran consideradas como agencias, se fueron independizando y se constituyeron como compañías propias, locales, llamémoslas así. Y esa corriente que empieza en 1789 también pues se trasladó a Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina, el año 1795, se constituye la primera compañía de seguros en Argentina. En Brasil tardan un poco más, el año 1808
1808 se constituye la primera compañía de seguros, en Uruguay en 1854. En Chile en 1853, pero hay una particularidad con la compañía, esto como anécdota, no es necesario conocerlo bien, pero es interesante que ustedes conozcan. La primera compañía que se crea en Chile, 1853, que es la Compañía Chilena de Seguros, con capitales locales, es decir, de Chile, es hoy en día la compañía de seguros más antigua de Sudamérica. Hoy en día la Compañía Chilena de Seguros sigue funcionando. Es la compañía más antigua. ¿Y qué pasa en Bolivia? En Bolivia también, pues esa corriente aseguradora se instaló en nuestro territorio. Sin embargo, al igual que en el resto de los países, en Bolivia, inicialmente, finales de 1800, se constituyen en Bolivia agencias de compañías aseguradoras europeas. Agencias de compañías, repito, inglesas, españolas, francesas, entre otros. Y ya al existir, pues, un mercado asegurador incipiente, rudimentario, si ustedes quieren, empiezan a promulgarse las primeras normas en el ámbito asegurador. Es así que, por ejemplo, en el año 1903 se emite un decreto por el cual ya se regula a esas agencias aseguradoras. Regulan sobre todo el funcionamiento de estas agencias. Esa norma se mejora el año 1904, ya estableciéndose igual las condiciones, los requisitos para que esas agencias extranjeras de compañías de seguros puedan funcionar, puedan primero establecerse en territorio boliviano y obviamente posteriormente funcionar. A ver, Sheila Zambrana. Sheila. No está Sheila. Ay, Jaime. está la Sheila. Pero no escucha, debe estar cocinando la cena. Jorge, Jaime. Doc. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Tú sabes cuál es la primera compañía local con capitales nacionales que se instala en Bolivia? Hemos visto en el primer módulo. ¿Te acuerdas? Sí, creo que la boliviana, Cia Cruz, ¿no? Sí, en el año 1946, a través de la resolución suprema, se autoriza a la compañía Seguros a trabajar en el ámbito asegurador. Esa compañía boliviana de seguros es lo que hoy conocemos como la boliviana Cia Cruz. También el mismo año se autoriza a la Compañía Nacional de Seguros Illimani a operar en Bolivia. Entonces esas son las dos compañías más antiguas. La Shady está escribiendo, dice que su micrófono no da. Ah, ya. Gracias. En el chat está escribiendo. Perdón. No, gracias, Jaime. Si hay un chat, ese debe ser Sheila. Pero está bien. Esas dos no dan mi micrófono. Díganle al docente. Ya lo he leído. Esas son las dos compañías más antiguas en el mercado asegurador. Las dos hoy en día, pues, están vigentes, continúan operando de una u otra manera. Nadie de acá trabaja en ninguna de esas compañías, ¿no ve? Creo que no.
Igual, el año 1948 se funda lo que es ABA. ABA es la Asociación Boliviana de Aseguradores, que hoy en día también continúa vigente, ¿no? Es la que aglutina a todas las compañías de seguros, en su integridad, sean de vida o generales. Entre 1953 y 1978 se constituyen una gran cantidad de compañías de seguros en Bolivia. Aproximadamente, bueno, digo una gran cantidad, considerando el momento, sobre todo, que se vive en Bolivia, ¿no? Se crean aproximadamente unas 10 compañías de seguros. Por ejemplo, la Mercantil, Seguros Bolívar, Seguros Unión, Credinfor, Argos, Oriental, después Continental, Seguros Primero de Mayo, la cooperativa La Cruceña, una que otra más que no me acuerdo en este momento. De todas esas, hoy en día solo quedan 2. Credinfor y lo que era la compañía La Cruceña. Hoy en día esa Cruceña es lo que se ha constituido en Fortaleza de Seguros. Compañía de Seguros Fortaleza. Son las únicas 2 que existen. Las otras, lastimosamente, la Mercantil, Unión, Bolívar, Americana, Andina, han sido intervenidas, liquidadas y en algún caso se encuentran en procesos de quiebra, que vamos a ver más adelante en qué consiste, sobre todo en la segunda parte de este módulo. Entonces, el mercado asegurador en Bolivia ha ido evolucionando. Y esa evolución implica pues la necesidad de establecer reglas, de emitir normas, precisamente para que ese mercado sea regulado y las compañías no actúen arbitrariamente. Y al crearse normas, reglas, si ustedes quieren, para el desarrollo de ese mercado asegurador, se ve la necesidad de crear, pues, un ente a cargo del gobierno que regule, que fiscalice ese ámbito asegurador. Es así que el año 1975, el 3 de octubre de 1975, se crea lo que se conocía como la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Vamos a ver también más adelante, es el primer órgano propio, llamémoslo así, que tenía como única facultad, o como facultad, el controlar, el fiscalizar el mercado asegurador. La competencia única y exclusiva era esa, regular ese ámbito, ese mercado asegurador. Vamos a ver más adelante, a lo largo de la historia, esa entidad que se encarga o se encargaba de fiscalizar el mercado asegurador, se ha ido transformando, ha ido cambiando, ha ido, si ustedes quieren, evolucionando. El año 1978, ustedes si recuerdan el primer módulo, se promulga la Ley de Entidades Aseguradoras. Esa ley, obviamente, ya establecía las pautas, las obligaciones, los derechos de las compañías de seguros, de los asegurados como tal, y la participación del Estado como ente fiscalizador a través de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros.
Esta ley está vigente hasta el año 1998, es decir, tiene una duración, una vigencia más que duración de 20 años. En 1998, el 25 de junio, se promulga la Ley 1883 de seguros. Ley que hasta hoy en día está vigente. En esta ley, como hemos visto un poco en el anterior módulo, se establece también con mayor claridad y precisión, a diferencia de la LEA, de la Ley de Entidades Aseguradoras, las obligaciones, los derechos. Se establecen las bases técnicas, financieras para el mercado asegurador, los márgenes de solvencia. Se regula las inversiones de las entidades aseguradoras. Se crea, además, el mismo año 1998, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, como ente encargado de fiscalizar el mercado asegurador, supervisar, controlar e inclusive sancionar a los actores dentro del mercado de seguros. Toda esta normativa fiscalizadora tiene, repito, su base, su origen en Europa. Los diferentes estados europeos fueron promulgando a lo largo de los años diferentes normativas, vinculada expresamente a la fiscalización y control del mercado asegurador. Por ejemplo, es Inglaterra quien emite el primer código en materia de seguros. Código que después fue expandiéndose en Europa primero y después en América del Norte y América del Sur, obviamente. A lo que a nosotros nos interesa, para terminar un poco con esta parte de la historia, que lo acabamos en esta clase, es nuestro país, obviamente. Y en Bolivia, la fiscalización como tal, nace en 1904. Es el presidente Ismael Montes quien promulga una ley donde ya establece y regula el ámbito de fiscalización y las primeras, si ustedes quieren llamarlas así, obligaciones de parte de las compañías de seguros. Es así que, por ejemplo, en su artículo primero se establecía que ninguna compañía de seguros podía funcionar en territorio nacional si no estaba legalmente constituida y además que tenía la obligación ineludible de invertir en el país, es decir, en Bolivia, por lo menos el 40% de las primas captadas en materia de seguros. Entonces, ya empieza a establecer ciertas condiciones y requisitos. Además, no se limitaba a eso, no decía que, por ejemplo, esas inversiones de un 40% podían ser en inmuebles, títulos valor, acciones del Estado o de instituciones públicas. E inclusive establecía que podían ser en depósitos bancarios. Si bien estaban establecidas las condiciones, los requisitos, las obligaciones de las compañías de seguros y de las agencias
de seguros que se constituían en territorio nacional, en su artículo 3º establecía de forma expresa que era el Estado boliviano, quien iba a designar a un funcionario a efectos de que fiscalice a las compañías de seguros. Fiscalización que consistía en que estas compañías de seguros cumplan esos requisitos, sobre todo en el ámbito de las inversiones. Está claro, ¿no?, que ese requisito de que las compañías pues inviertan un 40% tenía como propósito de que no exista, por llamarlo de alguna manera, una fuga de capitales, ¿no? Y que las primas captadas en territorio local, en territorio boliviano, pues se queden en Bolivia. Y repito, designaba a un funcionario que iba y controlaba, fiscalizaba a las compañías de seguros. Además, establecía que todas esas compañías tenían la obligación de pagar impuestos, tanto nacionales como municipales. Y encargaba también a este funcionario que controle y fiscalice el cumplimiento del pago de impuestos. Entonces, si se dan cuenta, ya esta ley de 1904 establece unas bases, unas pautas en lo que se refiere a la fiscalización por parte del Estado. Inicialmente, podemos llamarlas primarias, pequeñas fiscalizaciones, porque no daba esta ley mayores facultades a ese funcionario designado. Lo que sí permitía al funcionario, en caso de que detecte o determine que una de las compañías o agencias incumpla con esas obligaciones, era prácticamente lo que podríamos decir ahora, hoy en día, como una clausura. Tenía la facultad de establecer que esa compañía o esa agencia de seguros sea clausurada temporalmente, hasta que restituya, si ustedes quieren, o vuelva a cumplir con sus obligaciones. Entonces era una clase, ya era una clase de, un tipo, llamémoslo así, de sanción. Recordemos que todavía, obviamente, en 1904 no existían compañías de seguros locales, sino eran básicamente agencias. El año 1928 se crea la Superintendencia de Bancos. Y en la ley donde se crea la Superintendencia de Bancos, se establece que sea esta entidad la encargada de fiscalizar y regular el ámbito asegurador. En el entendido de que las compañías de seguros son entidades financieras. Hoy en día se entiende aún a las compañías de seguros como entidades financieras. Entonces, repito, el año 1928 se establece que sea la Superintendencia de Bancos quien fiscalice a las compañías de seguros. Estas compañías esta fiscalización obliga a la Superintendencia de Bancos, obliga entre comillas, a constituir una sección dentro de la propia superintendencia para el control específico, para la fiscalización expresa y específica del ámbito asegurador. Esta intendencia tenía entre sus funciones, repito, la de fiscalizar técnica y financieramente a las compañías de seguros. Por eso, además, tenía la obligación y la facultad de fiscalizar el pago oportuno de los
impuestos. Entonces era, tratando de hacer un parangón con lo que ocurre hoy en día, era una pequeña APS, si ustedes quieren, con, repito, las diferencias del caso, pero es el primer ente estatal autorizado por ley para fiscalizar a las compañías de seguros. Esta situación obviamente fue cambiando a medida que empezaron a constituirse y fundarse compañías de seguros locales. Estamos hablando del año 1946, ¿no? Que nacen las primeras compañías. El mercado asegurador, como les había dicho, explosionó, por llamarlo de alguna manera, entre 1953 y 1978. Entonces aquí ya surge realmente la necesidad de fortalecer la fiscalización en el ámbito asegurador. Y el año 1970, el gobierno determina incorporar a la estructura del Banco Central a la Superintendencia de Bancos. Y crea una división exclusiva de fiscalización para las compañías de seguros. Es decir, el Banco Central, a través de esa división, de esa sección exclusiva, se encarga de fiscalizar a las compañías de seguros. Hasta que llegamos a 1975, donde se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, que es ya la entidad del Estado que se encarga de controlar, fiscalizar el mercado asegurador boliviano. Luego, como otro hito, 1998, que se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, como ente de fiscalización en Bolivia. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros estaba bajo su paraguas, llamémoslo así, 3 mercados: pensiones, valores y seguros. Cada uno contaba con una intendencia, a cargo de un intendente. Mientras existía la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, un intendente de valores, un intendente de pensiones y un intendente de seguros, que para ser designados como tal, superintendentes o intendentes, tenían que cumplir ciertos requisitos. Obviamente, por ejemplo, el superintendente de pensiones, valores y seguros era elegido pues por el Congreso Nacional. No podía ser destituido si no era por ese mismo ente. Posteriormente a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el ámbito de fiscalización, el año 2010, pasa a la Superintendencia de Bancos. Desaparece la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y se crean, las autoridades. Se crea la autoridad de bancos que sería el término, que incorpora a esa autoridad el ámbito de valores y de seguros. Es decir, la fiscalización en seguros, a partir de la creación de la autoridad de bancos, en una primera instancia pasa a depender de esa entidad. Se crea también lo que es la AP, la autoridad de pensiones, que se maneja, se fiscaliza por otro lado. Sin embargo, esta decisión
de que el ámbito asegurador sea fiscalizada por la autoridad de bancos dura muy poco. Dura hasta el 10 de diciembre de 2010, donde se promulga la ley 065 de pensiones. La ley 065 crea lo que hoy conocemos como Autoridad de Pensiones y Seguros, volviendo a ser una entidad independiente, autónoma, por llamarla de alguna manera, que fiscaliza dos mercados: el mercado de pensiones y el mercado de seguros. El ámbito de valores continúa bajo el paraguas, si ustedes quieren, de la autoridad de bancos. Y es el año, repito, 2010, con la promulgación de la ley 065, que se crea lo que hoy conocemos como la APS, que actualmente pues es la entidad que fiscaliza, controla, regula, sanciona el mercado asegurador. Esa es una breve, bueno, no tan breve, historia del seguro y de la fiscalización del seguro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Hola. No, doctor. Está clarísima. Clarísimo hasta acá. Como les digo, esta es un poquito la parte más cansadora. A partir de mañana, aquí vamos a quedar, para no cansarlos más, ya vamos a ver otros aspectos, otro enfoque, ¿ya? Y la segunda parte es todavía mucho más interesante, les puedo asegurar. Mañana tenemos clases entonces, como hemos quedado, igual a las 7:30, y el miércoles también. ¿Ok? Perfecto, doctor. De acuerdo, doctor. La modalidad de calificación va a ser la misma que el anterior módulo, va a haber 3 foros, cada uno de 10 puntos, y un examen sobre 70%. Bien. Perfecto. Perfecto, doctor. A ver, Eduardo, tomaremos lista. Deme un segundo, ¿ya? Ya. Paola Aguilar. Presente, doctor, buenas noches. Tu cámara, Paola, quiero... Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Wendy Arancibia. Presente, doctor. No tengo cámara, estoy con una súper antigua. No te preocupes. Para mañana ya vas a conseguir una súper modelo. Voy a conseguir. Rosario Arciénaga. Rosario no está. Ya. Geraldine Ávila. Presente, doctor. No te vemos. Ahora sí, ya me va a ver. Ya. Hola, Geraldine. Carlos Ayala. Gracias. Carlos Ayala. Tampoco está. Ayala, ya. Herman Caballero. Presente, Licen. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Patricia Calle. Presente, doctor. Hola, Presente. Patricia. Gerald Cortés. Presente, Licen. Buenas noches. Hola, Gerald, buenas noches. Romina Escobar. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Romina, buenas noches.
Elisa del Carmen Fernández. Fernández Elisa del Carmen. ¿No está? Ya. Claudia García. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola, Claudia. Buenas noches. Marcelo Herrera. Presente, doctor. Hola, Marcelo. Edgar Ibáñez. Buenas noches, presente, licenciado. Edgar, ¿cómo estás? Brenda López. Presente, Doc. Hola, Brenda. Buenas noches. Jaime Lora. Hola, Doc. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Claudia Merubia. Presente, buenas noches. Claudia, buenas noches. Álvaro Mier. Está por ahí, Álvaro. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Diego Montaño. Presente, Doc. Hola, Diego. Jorge Olivera. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Jorge. Noelia Obando. Noelia. ¿No está Noelia? Parece que no. Edson Pacheco. Buenas noches, doctor. Hola, Edson. Miguel Ángel Pino. Presente, doctor. Miguel. Buenas noches. Inti Daniel Quisbert, estás por Inti. Presente, doctor. Buenas noches. Miguel Rivera. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Miguel. Buenas noches. Mario Roda. Mario Roda. Marcelo Ruiz. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Marcelo. ¿Cómo te ha ido en tu tesis? Bien, le comento, me han dado una nota de aprobación en lo que es el diagnóstico y la propuesta. Estoy con 90 sobre 100 y estoy pronto a presentación. Solo me faltan conclusiones y recomendaciones. Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a estar charlando. Muchas gracias, doctor. Carlos Ruiz. Doctor, buenas noches. Mario Roda, estoy presente, pero no podía activar mi micrófono. Ya, Mario. Carlos Ruiz. Carlos Salguero. Buenas noches, doctor, presente, gracias. Hola, Carlos, buenas noches. Nino Walter Suárez. Presente, doctor. Nino, de Provida eres, ¿no, Beni, no? Sí, era. Ah, eres. Era de Provida. Ya. Giselle Suárez. Giselle Noelia Suárez. Doctor, no está pudiendo activar su micrófono. Ella tampoco. Sí, Ya. nos está pidiendo que por favor le avisemos. Gracias, Claudia. Wilson Tárraga. Wilson Tárraga. Doctor, se ha desconectado, dice que su señal no iba bien. Ya, gracias. Fabiana Tibiletti. ¿Dónde estás, Fabiana? Presente, doctor. Hola, Fabiana. José Valencia. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, José. Marcela Varela. Buenas noches, doctor, presente. Marcela. Antonio Beira.
Presente, doctor. Hola, Antonio. Eduardo Vargas. Presente, doc, buenas noches. Buenas noches. Sheila Zambrana. Sigue con problemas, creo. Sí, está en clase, pero no tiene micrófono. Gerardo Sumarán. Presente, doc. Buenas noches. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo está? Silvia Bautista. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Silvia Lorena. Nancy Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Nancy. Ahí estás. Jenny Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Jenny. Buenas noches. Bueno, esos son todos. ¿Me he saltado alguno? Creo que no. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Doctor Shirley. Sheila Shirley. Rana y Michelle Suárez están en las cámaras, indican, por favor. Sí, tengo acá sus chats de Giselle Suárez y Sheila Zambrana. Pero ahí está Giselle, la vemos. No la escuchamos. No se preocupen, están en la lista. Bueno, les decía, hasta mañana entonces, que descansen. Mañana, buenas noches. Doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Chao, doc. Chao. Hasta luego.